Dictan prisión preventiva para Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y otros funcionarios de esa casa de salud por presunta delincuencia organizada. Mientras en otra investigación relacionada a la corrupción hospitalaria fueron citadas a declarar 19 personas, entre ellas Daniel Salcedo, quien dio versión desde el Hospital Guayaquil. Dentro de la investigación de supuestas irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales, rindió versión el asambleísta Eliseo Azuero. 6 municipios y la prefectura de Pichincha piden que se amplíen las restricciones debido al incremento de casos de COVID-19. Solicitan, por ejemplo, ampliar el toque de queda. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos una nueva semana con las noticias aquí en Televistazo. Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, fue procesado formalmente por el delito de delincuencia organizada. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Esto dentro de la investigación por procesos de compras con supuestas irregularidades. Un juez dictó prisión preventiva en contra de él y otros 3 exfuncionarios de esa casa de salud. José Carlos Alvarado nos tiene más detalles en el siguiente informe. En el complejo judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, el juez Patricio Vidal dictaminó prisión preventiva para el exgerente del Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, por el presunto delito de delincuencia organizada. En esta audiencia de vinculación también se determinó la misma disposición contra Jorge Enríquez, Esteban Sarmiento y Javier Velecela, exfuncionarios de esta casa de salud. El fiscal Nelson Macías presentó los argumentos en relación a procesos de compra y convenios de pagos con supuestas irregularidades en dicho hospital. En definitiva son 18 convenios de pago. Dentro de ellos están las órdenes de compra y ahí el servicio por el juicio más de 11 millones de dólares. Teresa Rivas, abogada de Jairala Zunino, manifestó que se debieron acoger medidas alternativas para su defendido por su estado de salud. Pareciera que la justicia ecuatoriana nuevamente quiere otro muerto, como ha sucedido con el señor Carlos Luis Morales, porque mi patrocinado sufre del corazón y él se encontraba en su casa, se encuentra en su casa, y si es él lo ha manifestado claramente que si es de ir a prisión, él lo irá, pero él no va a huir del país. La defensa de los otros investigados en esta audiencia de vinculación por delincuencia organizada presentaron inmediatamente su apelación al pedido de prisión preventiva. Jairala Zunino también es investigado por presunto peculado. Su abogada alega que no se ha demostrado la supuesta estructura delincuencial en su contra. Esta mañana Daniel Salcedo rindió su versión ante un fiscal de delitos internacionales en el Hospital Guayaquil por el caso de fraude procesal tras su intento de fuga. A esta hora nos enlazamos con César Velastegui para que nos comente detalles de esta diligencia. Adelante, César, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana la Fiscalía tomó la versión libre y voluntaria de Daniel Salcedo Bonilla en el Hospital Guayaquil, en donde lleva prácticamente más de un mes luego del accidente de su intento fallido de fuga en Perú. Luigi García, abogado de Salcedo Bonilla, da a conocer algunos extractos de su versión. Uno de ellos es que no conocía ni a la familia Adún ni a otras personas que la Fiscalía está implicando en este caso, que se le sigue por fraude procesal. Escuchemos. Tentativamente estaría 10, 15 días más todavía en este centro hospitalario y posteriormente es el juez competente quien debe de determinar, bajo el estado de prisión preventiva, qué centro de rehabilitación social es el adecuado para que permanezca Daniel Salcedo. En la diligencia que fue realizada por el fiscal de la Unidad de Delitos Internacionales Fedotti, Eduardo Díaz, también estuvieron la defensa de Alfredo Adún, al igual que del capitán Franklin Lara, quien era responsable de la avioneta. Escuchemos parte de las declaraciones de la defensa de otras 2 personas, también vinculadas en este caso.
Sí, bueno, se dio una declaración bien clara y concisa, precisamente en lo que tiene que ver con nuestros representados, la familia Adum y la compañía. Se ha podido determinar que precisamente es lo que siempre se ha mantenido, que nunca existió ninguna relación por parte de Salcedo con la compañía, y es más, ha sido claro en manifestar que el vínculo de él para realizar el viaje fue el capitán que está fallecido, Alfredo Espinosa. La Fiscalía resaltó que no dará declaraciones en torno a este tema. Recordemos que a Salcedo también se le inició un proceso judicial por el delito de peculado, por el cual hoy día también la defensa pidió que se sustituya la prisión preventiva, solicitud que fue negada por las autoridades. Para este martes también se tiene previsto que nuevamente dé su versión, pero esta vez por el delito de lavado de activos, el cual también está siendo investigado. Esa es la información. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Gracias a César Velastegui. Dictan prisión preventiva contra Abraham Muñoz y otras 4 personas acusadas de delincuencia organizada debido a la comercialización ilegal de medicinas que fueron donadas al Seguro Social durante la pandemia. Uno de los vinculados a este proceso es el exgerente del Hospital del Guasmo, William Young, con la actualización de este caso. 8 horas duró la audiencia de formulación de cargos en la unidad judicial del cuartel Modelo en Guayaquil. En la diligencia, el fiscal César Suárez expuso los argumentos por los cuales acusa a Abraham Muñoz de ser parte de una red ilegal que vendía medicamentos que fueron donados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero él los comercializaba por su cuenta. Al final, el juez Marco Guerra dictó prisión preventiva contra Muñoz y otros 4 involucrados en este mismo caso. El delito que Fiscalía imputó a las 5 personas es el delito de delincuencia organizada. Además de Muñoz, que es amigo y entrenador personal de Daniel Salcedo, detuvieron a 3 exfuncionarios del Hospital del Guasmo que tendrían participación en esta comercialización ilegal de medicinas. Entre ellos, Álvaro Ponce, quien fue gerente de esa casa de salud y entre diciembre de 2018 y enero de 2019 fue gobernador del Guayas, encargado. Lo que se discutió luego de la imputación de cargos que realizaba la Fiscalía es el tema de los arraigos, toda vez que la pretensión de ellos fue que no se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva, sino una que sea diferente, pero esto no fue acogido por el señor juez. El abogado Joselito Argüello presentó una denuncia contra Muñoz y cree que detrás de esta presunta red habrían más funcionarios y que las víctimas por la compra de esos medicamentos siguen apareciendo. Los valores evidentemente son de conocimiento público, 800, 1.200 dólares, en muchos casos incluso más allá de esas cantidades. Mencionó que estos nuevos perjudicados por la venta ilegal de medicamentos que habrían sido donados presentarían más denuncias contra esta red en la Fiscalía del Guayas. Esta mañana el asambleísta Eliseo Azuero rindió versión en el proceso judicial por el que está en prisión su colega Daniel Mendoza. Según su abogado, la declaración se centró en negar cualquier vinculación con negociaciones irregulares en contratación pública. Pidió que se le permita acceder al audio de su supuesta conversación con Mendoza. Nos informa Jacqueline Rodas. Luego del pedido de diferimiento, argumentando problemas de salud, el asambleísta Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI, rindió versión por vía telemática en el proceso judicial que tiene en prisión al legislador Daniel Mendoza. Según su abogado, en la diligencia Azuero negó vínculos con los hechos que se investigan en este caso, por posible delincuencia organizada en la contratación de obra pública. A lo que ha respondido mi defendido, mi cliente, que no conoce nada del caso, con un rotundo no, que desconoce, y la única relación que mantuvo con el señor Mendoza fue una relación laboral, mientras se encontraban en la Asamblea Nacional. La Fiscalía General del Estado investiga a Azuero por una grabación de la que no se ha revelado detalles. Sin embargo, dispuso la ampliación de un peritaje para procesar la señal acústica de la grabación, que se obtenga de ella una señal nítida para transcripción legible, que se entregue la grabación de 5 intervenciones presenciales de Eliseo Azuero en la Asamblea Nacional, que se pida la entrega voluntaria de una muestra biométrica de la voz de Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, y que con esos elementos se realice el cotejamiento de sus voces. Pero el defensor del asambleísta asegura que no han sido notificados para eso y que no saben de qué se trata la grabación. Sobre el audio, nosotros desconocemos el contenido del audio y hemos solicitado a Fiscalía que nos ponga en conocimiento de qué trata el audio, y nos han indicado que
cuando ellos tengan la información necesaria nos la harán saber. Además de Mendoza, en este caso se procesa a otras 5 personas y este viernes se vinculará a 12 más relacionadas con los primeros operativos realizados en Manabí en mayo pasado, donde encontraron 1.7 millones de dólares en efectivo y cheques. Como parte de la investigación penal por supuestos pagos exigidos a entidades públicas para financiar la campaña electoral de la consulta popular de 2018, hoy la Fiscalía realizó 2 allanamientos. Uno de ellos a la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, que funciona en la plataforma financiera en Quito, y otro en la empresa pública de Centro de Alto Rendimiento con sede en Cuenca. Según informó la Fiscalía, peritos de criminalística lograron acceder a los computadores para levantar indicios sobre posible peculado. Luego de 2 semanas de deliberación, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, dirigido por la magistrada Dilsa Muñoz, anunciará la sentencia para la ex asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo. Convocaron a la procesada, a la Fiscalía General y a los acusadores particulares para que escuchen la decisión este martes a la 1 de la tarde. Vallejo es acusada del delito de concusión. Según varios ex colaboradores, cuando fue asambleísta les exigía pagos en efectivo y depósitos en su cuenta personal a cambio de conservar su empleo. Vamos a la pausa y al regresar, autoridades de Pichincha piden endurecer las medidas como el toque de queda en la provincia por el aumento de contagios de coronavirus. Enseguida los detalles. Quito se aproxima a los 10.000 casos confirmados de COVID-19. En los hospitales se mantiene la demanda de atención y las unidades de cuidados intensivos están al límite. Francisco Garcés preparó un informe desde el Hospital IES Quito Sur. Estamos en la sala de emergencias del Hospital del IES en el sur de Quito. Aquí esta área se ha adecuado exclusivamente para atender a pacientes de COVID-19. Se nos ha indicado que los días lunes, martes y miércoles son los más críticos y es el día que más flujo de gente y de personas contagiadas llegan a este hospital. Hemos hecho un recorrido y hemos constatado que todas las áreas de esta sala de emergencia han sido adecuadas para atender exclusivamente a pacientes COVID-19. Hemos visto que tienen cada uno su suministro de oxígeno, su atención médica específica y se esperan y se rotan las camas para todos los pacientes que llegan a este hospital en el sur de Quito, que está 100% lleno y que su capacidad también se encuentra al 100% para atender a este tipo de pacientes. Desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año, en este hospital se han atendido cerca de 15.000 pacientes. Lamentablemente, 280 de ellos han fallecido. Aquí se redoblan los esfuerzos y les contaremos en un reportaje especial en nuestro noticiero estelar lo que ha sido el recorrido que hemos hecho al interior de esta casa de salud. Gracias por este reporte en vivo. 6 alcaldes y la prefecta de Pichincha piden que las medidas de restricción para la provincia sean más rígidas debido a la difícil situación por el coronavirus. Veamos sus propuestas. En una carta remitida al COE Nacional por el gobierno de Pichincha con fecha 12 de julio, se solicita la aplicación de medidas equivalentes a las excepciones que rigen para Quito en semáforo amarillo para todos los cantones de la provincia. Estas son: extensión del toque de queda, que este ya no inicia a las 23 horas, sino desde las 21 horas hasta las 5 horas. Aforo de los servidores públicos del 25% máximo y no del 50% como es actualmente. El aforo para centros comerciales y restaurantes, reducirlo hasta el 30%. Mantener cerrados cines y teatros. Transporte interprovincial al 30% de aforo y no 50%. Y prohibición de reuniones sociales y consumo de alcohol. Solamente en esta semana se reportaron 775 fiestas clandestinas en nuestra ciudad y un accidente de tránsito por consumo de alcohol cada día.
La prefecta informó que Pichincha registra 10.673 casos y dio otras cifras. Entre el viernes 10 de julio y el sábado 11 de julio, la provincia presentó un incremento de 538 casos. La situación más difícil la atraviesa Quito. Cada hora aumentan 20 casos. En este momento tenemos aproximadamente 50 pacientes que esperan una cama en cuidados intensivos. En conjunto con la prefectura, el pedido lo realizan 6 alcaldes de los cantones Cayambe, Mejía, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Pedro Moncayo. Esperan que en esta ocasión el COE Nacional acoja el pedido, pues habían hecho uno similar a fines de junio. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, anunció que está contagiado de COVID-19. Mediante un video, el funcionario informó que se realizó la prueba PCR y una tomografía de pulmones que confirmaron positivo para coronavirus, sin embargo es asintomático. El alcalde dijo que cumplirá el respectivo aislamiento e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse y a respetar las restricciones para evitar más contagios de COVID-19, pues Ambato ya registra 1.051 casos confirmados. Hoy nos acompaña como entrevistado el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Gracias, señor ministro, por acompañarnos en nuestros estudios de Ecoavisa Quito. Empiezo por lo más actual, los operativos que encarcelaron a Abraham Muñoz y 4 personas más involucradas en la venta ilegal de medicina donada. Por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿qué acciones están tomando contra funcionarios vinculados con estos actos ilícitos? 3 de los 5 trabajaban en el hospital del Guasmo en Guayaquil. Bueno, seguimos con esta ola de corrupción, Tania, y muchas gracias por tenerme aquí en los estudios. Y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos como para detener esta ola de corrupción. El Guasmo Sur es un ejemplo más. Nosotros hemos denunciado a la Fiscalía a su tiempo todas las irregularidades que se han cometido y esta es una más de ellas. Pero hay la impresión, señor ministro, que no hay mano dura para sancionar delitos similares. Siguen en funciones, por ejemplo, quienes firmaron certificados médicos para la entrega de carnets de discapacidad a los hermanos Salcedo, como por ejemplo lo denunció Carolina Mela en una serie la semana anterior aquí en Televistazo. Bueno, todas las personas que han estado involucradas en hechos que nosotros hemos comprobado que son ilícitos o irregulares, como es el asunto de los carnets, han sido denunciadas a Fiscalía. Y por parte del Ministerio de Salud Pública nosotros tenemos aquellos funcionarios, 7 funcionarios que nosotros hemos iniciado el sumario administrativo, que es lo que corresponde hacer de acuerdo a la ley. Es decir, que nosotros estamos haciendo todo lo que es posible, la denuncia y los procedimientos legales que nos compete. Nosotros no vamos a tener ningún problema en enfrentar esta situación como lo hicimos en su momento en el asunto de los medicamentos, en el asunto de cualquier otra cosa que tenga que ver con corrupción. Señor ministro, según lo que tenemos entendido, existen estos sumarios administrativos desde el 23 de junio. ¿Cree que se puede seguir esperando para una acción más contundente? Es decir, hay un procedimiento legal que nosotros tenemos que hacerlo. La persona con la que se inicia el sumario administrativo tiene que responder y se le da los chances. Eso es lo que la ley dice y yo no quiero contravenir la ley. Sin embargo, la denuncia de las personas que no son funcionarios del Ministerio de Salud Pública ha sido presentada a Fiscalía. Usted sabe también que nosotros hemos hecho este momento de todos los 3.000 carnets que se entregaron durante la pandemia que no debían haberse entregado porque es ilegal, porque es irregular, porque estamos en una pausa administrativa, estamos haciendo el análisis y la evaluación de cada uno de ellos y presentando cuando encontramos faltantes o ilícitos directamente a la Fiscalía, quien debe actuar. Son 3.000 carnets efectivamente entregados irregularmente durante la pandemia. Los servicios estaban cerrados. ¿Cómo uno de esos 3.000 podían ser verdaderos? Bueno, ninguno de esos es verdadero, ninguno de esos es regular. Eso es, como le explico, es
estábamos en una pausa administrativa y durante la pausa administrativa no había manera de que se emita un carnet y se emitieron 3.000. Nosotros hemos evaluado 2.281 carnets hasta este momento y si encontramos irregularidades las hemos pasado a Fiscalía. Sin embargo, esto quiero decir que de esos 2.281, los carnets que hemos sido evaluados ha sido por la compleción y la certificación que se han dado. Debo también añadir que los 3.000 que se emitieron son irregulares y por lo tanto han sido denunciados y tienen que ser denunciados. No solamente con los funcionarios del Ministerio. Y dados de baja. Por supuesto, el Ministerio de Salud Pública tiene esa responsabilidad. ¿Hay una cifra total de carnets de discapacidad más allá de los 3.000 entregados durante la pandemia? Sí, desafortunadamente hay esos casos y estamos averiguando. Son 385.000 carnets que se han emitido desde el año 2013. Esto es una combinación de carnets que tienen toda la legalidad del caso y otros que en realidad son irregulares y los que los estamos evaluando. Para el efecto, hemos dispuesto que existan 3 grupos de personas que están trabajando al efecto. Los primeros, los que están evaluando estos 3.000 que son irregulares y de los cuales 2.281 se han completado y que hemos ya denunciado a la Fiscalía. Después, la segunda, que es la más importante todavía, es una comisión que analice los carnets que estaban siendo propuestos por las personas que sufren de discapacidad y que no tienen por qué retardarse. Estamos trabajando con ellos para que se haga el trámite de lo más ágil y oportuno posible. Y una tercera comisión que está evaluando desde el 29 de febrero retrospectivamente a todos los carnets emitidos. Pero digo, quiero recalcar el hecho de que ninguno de los carnets que han sido presentados van a sufrir un retraso que sea innecesario. Queremos ayudar a esas personas que tienen su derecho. Señor ministro, ¿qué es lo que Quito debe saber para poder confiar en sus autoridades que puedan enfrentar la pandemia? La prefecta Paola Pavón acaba de decir que 50 pacientes están esperando una cama, que cada hora hay 30 nuevos pacientes. También en la misma sección a la que usted se refiere se presentaron que hay 700 y pico de personas que salieron y que estaban en fiestas, en eventos. Ese es el mensaje que hay que hacer. Esta pandemia no es una pandemia que se va a detener en el hospital. De acuerdo, esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la comunidad, Tania. Pero, señor ministro, ¿hay algún hospital de Quito en donde exista por lo menos una unidad de cuidados intensivos libres? No existe, y se lo digo claramente, no existe. ¿Por qué? Porque esto es un proceso dinámico y hay personas que están esperando, como usted bien lo anota. Pero esas personas están siendo atendidas en las áreas que se han adaptado para el efecto. Se pasaron imágenes hace unos minutos justamente por parte de Ecuavisa en el IES del Sur. Eso se ha hecho en el Eugenio Espejo, en el Calderón, se ha hecho en el Pablo Arturo Suárez. Son adaptaciones a las emergencias, pero que no a las salas de emergencia. Una sola cama de cuidados intensivos es gravísimo. No es grave que no exista una cama de cuidados intensivos porque los pacientes están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos y en unidades de cuidados intensivos adaptadas al efecto que son las que están en emergencia. Es decir, hay un drama, no quiero que haya drama. Quisiera dar a la ciudadanía la certeza de que los pacientes están siendo atendidos porque los hemos recogido de los 341 unidades operativas que quedan en la comunidad de Quito. Y aquí hay una diferencia enorme, Tania, que usted tiene que saber. Hay 8 veces menos la mortalidad que hubo en Guayaquil, hay en Quito. Nos dio tiempo de responder a eso. Entonces, que haya unidades de cuidados intensivos que estén saturadas, que estén llenas, que estén completas, es una realidad porque nosotros estamos atendiendo a los pacientes, como estamos atendiendo en las áreas de emergencia que han sido adaptadas al efecto. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Ya regresamos. Gracias, Tania, a usted. Más adelante en Televistazo, en Colombia agreden a policías que intentaban parar una fiesta que se realizaba en medio de la calle pese a las prohibiciones por el coronavirus. Volveremos con los detalles. Seguimos informando. En Latacunga, una madre y su hija de 9 años murieron tras inhalar monóxido de carbono debido a una falla en el calefón de su vivienda. Tenemos un reporte de María Gabriela Carpio con imágenes de nuestro corresponsal Patricio Viera.
Fue un desenlace inesperado, dicen los familiares de la madre y su hija, que aparecieron muertas en el baño de la casa donde vivían. Ocurrió en este inmueble ubicado en el sur de la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Santiago Razo, jefe zonal de la policía, indicó que la autopsia confirmó que las víctimas murieron por inhalar monóxido de carbono. Es de lamentar el fallecimiento de estas personas que haciendo uso en su ducha con su respectivo calefón, se escapa el gas e inmediatamente se les encuentra en posición de cúbito dorsal a la madre y a la niña de 36 y 9 años de edad, ya sin signos vitales. Desconsolada, María Caranzuela lamenta la muerte de su hija y nieta. Asegura que hace pocas semanas habían adquirido un calefón que fue instalado en la vivienda. Calentando agüita sabíamos bañar, pero ahora puso el calefón y nos pasa esto. A veces compramos calefones que son muy baratos y lo barato sale caro y pueden perder las vidas. La madre fallecida tenía otra hija de 12 años que ahora queda en la orfandad, pues al momento de la tragedia ella estaba con su abuela. Encuentran droga a lo largo de 2 kilómetros de playa de Data de Pozorja, provincia de Guayas. Este fin de semana, agentes del eje preventivo del distrito Playas y varias unidades especiales hallaron 6 bloques de cocaína que se habrían caído desde alguna embarcación que cruzaba por alta mar. Con este hallazgo, los uniformados evitaron la comercialización de 58.000 dosis de droga. Seguimos con más información. La función legislativa podría tener 119 asambleístas divididos en 2 cámaras, según el proyecto de reforma constitucional que analiza el Parlamento. Este lunes, la comisión encargada recibió a senadores de Colombia y Chile para conocer las experiencias de esos países con la bicameralidad. Patricio Díaz nos explica parte de la propuesta. Son varias las propuestas para reducir asambleístas. En el legislativo, la que más rápido avanza es la iniciativa de reforma constitucional del Comité por la Institucionalización. Ellos proponen que de los 137 legisladores actuales se reduzcan a 119 y a ellos se los divide en 2. La Cámara de Representantes con 89 legisladores y la Cámara Alta, que tendría 30 senadores. ¿Qué pasa en Colombia con este sistema? Son 2 cámaras que están en un perfecto pie de igualdad. En cuanto a funciones, competencias y jerarquía. En Ecuador la propuesta tendría algo similar. En el caso del trámite de leyes, por ejemplo, cualquiera de las 2 cámaras puede ser de origen, es decir, si el proyecto nace en el Senado, ahí se realiza el primer debate y el segundo debate sería en la Cámara de Representantes, o viceversa. El senador chileno Miguel Landeros encuentra una dificultad. Lo negativo, hay que reconocerlo, demora la tramitación de las leyes. Pero destaca que una de las claves que generaría esto se encuentra en las normas. El conflicto es permanente, no están hechas las normas para gobiernos sin mayoría, nosotros lo sabemos. Por lo que una de las opciones propuestas por el comité es la elección de los legisladores en segunda vuelta. Otra de las facultades que se dividirían es, por ejemplo, para un juicio político. Desaparece la Comisión de Fiscalización. La Cámara de Representantes hace la investigación y presenta el informe al Senado para que ellos tomen la decisión final sobre el funcionario. En caso de designación de autoridades como Contralor, Fiscal, Superintendentes, entre otros, la Cámara Baja propone una de las ternas, junto al Ejecutivo y la Academia. Una comisión especial académica evalúa y el Senado designa. Por ejemplo, al Senado de la República de Colombia le corresponde exclusivamente la elección del Procurador General de la Nación. La Cámara elige exclusivamente, por ejemplo, al Defensor del Pueblo. En Chile se analiza el regreso a la unicameralidad. En Colombia se mantienen las 2 cámaras. En Ecuador, la comisión deberá presentar un informe al Pleno que, de aprobarlo, tiene que ser confirmado en referéndum. Esta mañana, Pedro Pablo Duarte presentó su renuncia al cargo de gobernador del Guayas. Así lo anunció durante un homenaje a varios agentes de la unidad de criminalística. Duarte Segale agradeció por la confianza al presidente Lenín Moreno y señaló que no se lanzará a ninguna candidatura a la Asamblea Nacional. Sin embargo, mencionó que apoyaría un eventual plan presidencial del ex vicepresidente Otto Sonnenholster. Y en acercamiento directo con los ciudadanos. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gaby.
A las 19 horas, Tania, amigos televidentes, regresa la información para ustedes. Buenas tardes.